Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia, por favor, en el libro de Génesis? Génesis capítulo 3, verso 19. Dice así la Escritura: Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vayamos al 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, dice la Escritura. Vemos dos pasajes, hermanos, muy significativos, porque prácticamente ellos nos muestran de dónde procedió la idolatría. Es algo que Dios, inclusive después de dar el primer mandamiento de amarlo sobre todas las cosas, es algo que Él enfatiza, y es algo con lo que la iglesia pelea frecuentemente. Es algo que, si usted investiga cuántas religiones hay en el mundo entero, usted se va a maravillar, porque tan solo, inclusive de la cristiandad, hermanos, son decenas de grupos que se han fraccionado, en este caso del original, por así decirlo, y se han fraccionado, y cada quien ha tomado sus propias creencias, sus propias doctrinas, ha leído, ha interpretado, de alguna manera le ha parecido mejor, y nos damos cuenta que realmente la idolatría, hermanos, tiene un origen, y nosotros obviamente tenemos que tomarlo de acuerdo a lo que la luz del Evangelio nos lo arroja, para nosotros tener mucho cuidado con nuestras propias vidas, y obviamente con las vidas de nuestros hijos, porque hay veces se piensa que se puede tratar la idolatría como algo ligero, cuando no se puede tratar así. Vemos nosotros un pasaje donde el hombre es castigado y es expulsado del huerto de Edén. Su mujer se le asigna un castigo y se le dice que con dolor va a dar a luz a sus hijos. Y a la serpiente sencillamente se le maldice. Es la primera bestia que vemos que Dios maldice. Cae el juicio ejecutado sobre ella, y nos damos cuenta que se le dice que sencillamente está derrotada, ha comenzado su caída, no tiene más parte en el reino, no tiene más parte con Dios, no es más acepta delante de Dios, y se le dice que prácticamente de la simiente de la mujer surgiría quien le aplastaría la cabeza. Ahora, esta palabra en el original, simiente, se traduce como esperma. Eso es lo que a eso se refiere cuando dice la Escritura: de tu simiente saldrá quien te reviente la cabeza. Pero médicamente la mujer no arroja esperma, la mujer lo que arroja es un óvulo. Quien arroja el esperma es el hombre. Pero la Biblia es tan concisa, tan profunda, tan hermosa, que haremos bien en estudiarla nosotros. En el libro de San Juan, capítulo 1, verso 14, nosotros nos damos cuenta a qué se refería el espíritu que inspiró esta palabra. Realmente no se está contradiciendo, ni contradice las reglas de la medicina, de esa ciencia. Al contrario, solamente confirma lo que él está diciendo y lo que las reglas de la genética, las reglas naturales que están establecidas en esta tierra han declarado. Lo único que hace la palabra es confirmarlo. Dice capítulo 1, verso 14: Y aquel verbo, el verbo se traduce como palabra, aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces nos damos cuenta, la mujer era virgen. La mujer no podía concebir, prácticamente hablando de María, porque ella aún no había tenido relaciones sexuales con José. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo de alguna manera implantó a Cristo en el vientre de esta mujer. ¿Sí me explico? Y la palabra se hizo ¿qué? Carne. Entonces nos damos cuenta que prácticamente la Biblia nos está diciendo que Cristo iba a ser quien le iba a aplastar la cabeza al diablo. Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, es muy importante entender todo esto, porque entonces nosotros comprenderemos de dónde se origina la idolatría. Cuando tú revisas las Escrituras, por ejemplo, desde el Génesis 1 hasta el tiempo donde vino el diluvio, hermano, nunca encuentras tú prácticamente que los hombres fueran idólatras. Tú no encuentras prácticamente que los hombres fueran de alguna manera influenciados por demonios. No dice eso la Escritura. Jamás de alguna manera deja ver esas cosas. Más bien nos damos cuenta que la idolatría surge en un momento muy particular. En el capítulo 6, por favor, de Génesis, en el verso, capítulo 6, en el verso 4,
dice la Escritura, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, dice la Escritura. Entonces nos damos cuenta que a partir de aquí, esa palabra gigantes se traduce como nefilim, que se define como los caídos. Ahí comenzó a haber un problema. Si usted revisa, por ejemplo, las genealogías, en el Génesis 5, comienza a hablar de Adán que engendró a Set, Set de alguna manera engendra a Cainán, Cainán, y así sucesivamente cada uno engendra, en este caso, a su estirpe. Pero nos damos cuenta que prácticamente, hermanos, hasta ese momento no había informes de espíritus inmundos, de demonios, no había informes de nada de eso, la Escritura no registra nada de eso. Pero a partir de aquí, hermanos, cuando la Biblia comienza a hablar de que había gigantes, nosotros nos damos cuenta que empieza a surgir algo muy particular. Dice una historia judía, los ángeles dice que le dijeron a Dios, permítenos bajar a la tierra, porque los hombres no conocen tus leyes. Mira cómo se han descarriado. Mira cómo de alguna manera no están teniendo la impresión correcta. Déjanos bajar para que nosotros les enseñemos tus reglas y ellos puedan andar en tus caminos. Dice que se les autorizó de acuerdo al decreto judío, a esa historia antigua. Ok, puede ser una historia, puede ser sencillamente un papiro antiguo que alguien escribió. Pero hay que ser honestos, la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. A ellos Dios los escogió para revelar prácticamente estas cosas al mundo entero. ¿No es cierto que fueron los judíos los que recibieron por mano de ángel las leyes de Dios, los 10 mandamientos en Horeb? ¿No es cierto que de los judíos emergió el Salvador? ¿No es cierto que de los judíos prácticamente de ahí tomamos nosotros nuestra religión judeo-cristiana y muchos de los principios que nosotros vivimos y que de alguna manera promovemos y que estamos dispuestos a dar nuestras vidas por ese fundamento, no viene de ellos? Yo pregunto. ¿Por qué no pensar entonces que ese tipo de escritos podían haber sido soplados por Dios a través de esas personas? Ahora, tiene congruencia, ponga atención. Tiene mucha congruencia porque 10 generaciones pasaron y no vemos idolatría. En ese Génesis 5 se describe cómo cada uno engendró a cada cual y cuántos años, cuántos siglos vivieron. Y nos damos cuenta que la idolatría comienza después de que vino el cataclismo, prácticamente de que vino la desgracia y que Dios mata a esa generación, le quita la vida, la ejecuta. La justicia, nos damos cuenta que a partir de ahí comienza a haber idolatría. Tú empiezas a ver los libros y te vas a dar cuenta que empiezan a registrarse actos idolátricos y por si fuera poco, el libro de Jueces registra por primera vez en el tiempo, recuerda Abimelech cuando se unió a los de Siquem, ¿sí te acuerdas esa parte? Y que hicieron parentesco, él mata a sus hermanos, si no mal recuerdo 70 hombres que cabalgaban en asnas blancas, y después de eso él va antes de matarlos y se pone de acuerdo con los de Siquem y les dice, oye, ¿qué conviene más? ¿Que los gobiernen 70 o yo que soy hueso de su hueso y carne de su carne? Es seguro que es mejor que nos gobiernes tú. Dice que mata a sus hermanos y él se pone prácticamente como rey. Pasan 2-3 años, si no mal recuerdo, y después dice ahí literalmente que Dios envió un espíritu. Jueces capítulo 9, verso 22. Dice así: después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech. Ahí nosotros nos damos cuenta que es la primera vez que se menciona un espíritu. Pero de la generación de Noé para atrás, nunca vemos que Dios mencione espíritus. Y de ahí te vas a Primera de Samuel y vemos el primer endemoniado. Ahí ya no se ve que era un espíritu que engañaba. Ahí ya era el primer endemoniado, Saúl, que de alguna manera se endemonia y el espíritu malo lo toma, lo hace un esquizofrénico y de repente cambios compulsivos, repentinos, y quería matar, era un asesino, un perverso, un malicioso. Y yo creo que sería muy bueno que los maliciosos y los iracundos puedan aplicarse esta palabra, quizás eso les pueda ayudar para pedirle perdón a Dios y que Dios los libere de ese espíritu que traen, porque es muy importante. Vemos que ahí se menciona nuevamente un espíritu, pero quiero ser muy enfático. Antes del Génesis, en este caso del tiempo en que estuvo la generación antediluviana, jamás se mencionan espíritus. El título del estudio es ¿dónde comenzó la idolatría? Si tú llegas a querer otra cosa más que a Dios, para ti comenzó ahí la idolatría. Y tienes que tener cuidado. ¿Cómo se define la idolatría? Dios es el centro de toda bendición. Dios es el benefactor de todas las almas. No es este grupo.
No es el pastor, no es ninguno de los hermanos, ninguno de los que te invitó. Es Dios, el eterno, soberano Señor del cielo y de la tierra. Él es el dador de la vida, Él es el dador de todas las bendiciones. Cuando nosotros removemos a Dios de su lugar y ponemos a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu equipo en la América, a quien quieras poner, desde ese momento tú ya comenzaste a practicar idolatría. ¿Sí me explico? ¿Te das cuenta por qué no te puedes salvar? ¿Te das cuenta por qué tu vida es así? Porque tú tienes cosas que amas más que a Dios. Y nunca, déjame decirte, nunca podrás ver la gloria de Dios en tu vida a menos que remuevas esas cochinadas de tu vida y que dejes que Dios se siente como el legislador de tu corazón. No se puede. Realmente las Escrituras nos dejan ver que la idolatría tuvo un inicio, pero no fue cualquier inicio, amados hermanos. Tenemos que entender prácticamente en el libro de Judas, por favor vamos al libro de Judas, la Biblia nos dice que prácticamente algo sucedió. Dice así en el verso 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, dice la Escritura. Judas registra un pasaje muy emblemático. Cuando tú vas al libro, en este caso dicen algunos que apócrifo, pero yo veo que tiene muchas verdades muy hermosas. Y por cierto, Judas se fusila algunos versos de ahí, de Enoc, y también inclusive hay otro escritor que igual se fusila, en este caso el Génesis 6 también, de alguna manera se registran hechos que estuvieron escritos en el libro de Enoc, y yo me doy cuenta de algo. Él empieza a hablar de un tipo de ángeles que de alguna manera en el Génesis 6 se conocen como los Nefilim, los caídos. Y él dice que esos ángeles quedaron prácticamente resguardados en una prisión muy particular. Pedro le llama el Tártaros. En el griego es Hades, en el inglés es Hell, y aquí es Tártaros. Y Tártaros es una prisión más abajo del infierno. Está el infierno, el lugar, la región de las almas de los condenados, los que no alcanzaron a arrepentirse, los que quisieron seguir en sus idolatrías. Por eso vemos en el libro de Apocalipsis, aun cuando vienen los juicios y los hombres están postrados bajo los pies de la bestia y del falso profeta, ¿no es cierto que se rehusaban a dejar de adorar a sus ídolos? ¿No es cierto? ¿No es cierto que cuando Dios vino a sacar al pueblo de Israel de Egipto, no hizo juicio sobre los ídolos de ese pueblo? ¿No cada juicio tenía que ver con cada deidad que ellos adoraban? Yo te pregunto, ¿cuál era el problema aquí de los aztecas? Idolatría. ¿Cuál es el problema de los evangélicos? Idolatría. Esa es una realidad, pero no es cualquier cosa. ¿De dónde surgió la idolatría? Y Judas comienza a hablar de estos ángeles que de alguna manera, fíjate lo que dice, no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Dónde fueron creados los seres humanos? Yo pregunto. En la tierra. ¿Dónde fueron creados los ángeles? En el cielo. Ellos abandonaron el cielo. Y puede tener congruencia lo que dice este antiguo rabino, que dice que ellos pidieron permiso. Ok, démosles el voto de credibilidad. Ellos piden permiso, sus buenas intenciones son venir. Estaba yo oyendo una historia de unos antiguos indios americanos, y ellos dicen, literalmente en sus registros dicen, que vino un hombre de blanco y descendió del cielo y se acercó a ellos y les dijo, tengo compasión por ustedes porque no saben vivir la vida. Les voy a dar unas cuantas leyes. Guardando estas leyes, ustedes harán que su vida prospere y que su raza sea guardada. No estés codiciando a la mujer de tu prójimo. No te apropies de lo que no es tuyo. Deja de quitarle la vida a los demás. Comparte con los demás. Respeten la naturaleza. Guarden estas leyes y van a prosperar. Eso es lo que dice el indio. Quizás nunca llegó un nuevo evangelio. Quizás nunca llegó un evangelista. Pero Dios tuvo misericordia y envió un ser de arriba. Y dice que vino a hablarles palabras de verdad. Es muy importante. Yo quiero que entiendas algo. La Biblia dice que muchos, por su actitud de ser hospedadores, la hospedación se le da a un impío o a un piadoso. Bueno, muchos de ustedes van a hospedar ángeles por la actitud de ponerse en los zapatos del necesitado. Porque un ángel nunca va a venir prácticamente con vestiduras doradas y con un carruaje lleno de oro y de alguna manera trayendo mucha bendición. No va a venir así. Un ángel va a venir en necesidad. Cuando abres tus puertas a la viuda, al huérfano, al anciano, al miserable, al que se está muriendo de hambre, tú no sabes, pero es un ser celestial muy seguramente. De entre todos esos puede haber uno que te fue enviado precisamente para probar tu corazón y para bendecirlo si tienes la actitud correcta, o para maldecirte si tienes una actitud egoísta. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces la idolatría tuvo que tener un inicio.
Dice el libro de Pedro, por favor, segunda de Pedro, en el capítulo 2, verso 4. Entonces el cristianismo no tiene que ser vivido, hermanos, o tiene que ser escuchado, tiene que ser de alguna manera llevado a cabo tradicionalmente, tibiamente, como tradicionalmente se conoce. El cristianismo debe de ser una cosa real, que nuestros hijos puedan palpar de primera mano y que puedan decir: yo vi a mi madre, yo vi a mi padre, yo vi a mi abuelo, yo lo veía como de alguna manera se desvivía por amar a Cristo y a los demás. Entonces es muy importante, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, la traducción es tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, dice la Escritura. Amén. Para ser reservados al juicio, dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malignos. Hasta ahí, hermanos, nosotros tenemos que entender algo. La idolatría tuvo un inicio y es muy peligroso, porque no tiene un inicio prácticamente divino en el buen sentido de la palabra. Tiene un inicio satánico y tú tienes que tener mucho cuidado. Es que me quiero casar. Está bien, ¿es correcto casarse o no es correcto casarse? Claro, porque no es bueno que el hombre esté solo, ¿o sí? Pero si ese hombre o esa mujer hace de ese derecho o ese beneficio una idolatría, ¿se convierte en bendición o en maldición? En maldición. Tengamos mucho cuidado. Es que quiero comprar mi casita. Qué bueno, cómprala. Es muy importante que tu familia tenga un lugar donde resguardarse. Pero si haces de tu casita tu idolatría al grado que te olvidas de Dios y te olvidas de lo que Él te demanda y te vuelves en un deseo impulsivo por conseguir tu casa como de lugar, mucho cuidado, porque lo más seguro es que haya una deidad caída detrás de esa supuesta buena intención. Amén. Ahí dice: no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hasta ahí nos está dando una breve impresión de qué pasó allí. Dice que el mundo era impío, y dice que trajo un diluvio sobre los impíos. ¿Por qué trajo un diluvio? Retomando la tradición de los judíos, donde dice este rabino que los ángeles pidieron bajar para enseñarle a los hombres las leyes de Dios. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque en el Génesis 6, regresemos nuevamente al Génesis 6, ¿cómo pudo darse eso? La gente dice: ¿cómo pudo pecar Satán? ¿Cómo pudo? Pues déjame decirte una cosa, las Escrituras tienen verdades muy ciertas, que tú y yo deberíamos de meditar por mucho tiempo. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, hablando de los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Muchas veces imaginamos, yo creo que la estaban viendo desde arriba: ay, qué guapas están las hijas de los hombres. No, hermanos, no. Tomemos esa anécdota judía, donde dice que pidieron permiso y descendieron prácticamente para enseñarle a los hombres. Escuche, ellos pidieron permiso y bajaron. ¿En forma de ángeles o en forma de hombres? De hombres. Ellos tuvieron que bajar en forma de hombres. ¿Cómo te va a enseñar una hormiga? ¿Cómo te va a enseñar un elefante? Tiene que ser un hombre el que te enseñe, si es que has de aprender su lenguaje, ¿cierto o no? Entiéndalo, eran ángeles. Por favor, vayamos rápidamente a Génesis 19, en el verso 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora mis ángeles, ¿dijo eso? ¿Qué dijo? Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos. Ahora acompáñeme por favor, capítulo 19, verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, juntos por favor. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están qué? ¿Los ángeles? Los varones, los hombres que vinieron a ti esta noche, sácalos para que los conozcamos. Ok, ¿qué fue lo que entró a Sodoma y Gomorra? 2 ángeles. ¿Qué figura tenían de hombre? ¿Qué fue lo que en Génesis 6 dice que vieron? ¿Quién vio a las hijas de los hombres? Los ángeles. ¿Qué figura tenían los ángeles? De hombres. Ahora, presta atención. Cuando dice la Biblia que la palabra se hizo carne, Cristo, ¿qué tenía Cristo? ¿Un cuerpo de ángel? No, Cristo tenía un cuerpo de hombre. Recuerda que Él de alguna manera dice que lloró. Dice la Escritura que de alguna manera tengo sed. No te dice que le andaba de la pipí ni que le andaba de la otra cosa, porque no es realmente relevante. Creo que a todo ser humano le anda de eso, ¿cierto o no? Pero es importante que entiendas que a Jesús también
igual que a ti, le acontecía igual que a mí, igual que a cada uno de nosotros, porque Él tomó un cuerpo de hombre. Ahora, el libro de Hebreos 4:15, fíjate lo que dice. Entonces, para que entendamos, cuando Cristo Jesús vino al sacrificio a morir por ti, por tus pecados en la cruz del Calvario, no minimices sus sacrificios. Bueno, Él aguantó porque era Dios. Es que Él era el Hijo de Dios. Es que Él era sobrenatural. No, Señor, Él era hombre. 100% hombre, 100% Dios, pero estaba confinado a un cuerpo de hombre, el cual sentía, el cual se afligía, el cual se lamentaba, el cual de alguna manera convulsionaba, el cual temía. No dice la Escritura que dijo: Padre, no quiero ir a la cruz, pase de mí esta copa. No dice la Escritura que implícitamente esa era la expresión. ¿Tenía miedo o no tenía miedo? Ahora, aquí está la clave. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en algunas cosas. ¿En qué fue tentado? En todo. ¿Semejante a quién? ¿A nosotros? ¿Ha sido tentado sexualmente? Sí. ¿Fue tentado sexualmente o no? Yo pregunto, ¿qué pasó con los ángeles entonces? ¿Por qué tomaron hijas de los hombres? Fueron tentados. Esa es la realidad. Ellos fueron tentados sexualmente. O sea, quiero que entiendas una cosa. La idolatría no existía. La idolatría tuvo un inicio. Pero ese inicio tuvo un punto muy particular donde tú y yo tenemos que estar muy, muy atentos y con mucho temor, porque vamos de alguna manera nosotros a emerger a un año 2017. Hermano, las cosas se están poniendo color de hormiga. Las cosas no están bien. Ya Dios nos lo venía diciendo de tiempo atrás. Por todos lados la gente está loca porque la gasolina, hay problemas con la gasolina, hay problemas con la economía. Me mandaron un video donde un hombre del gobierno está delatando a Peña Nieto y está diciendo que por favor que le hagan una auditoría al hombre, al responsable de ahí de Pemex, porque no es correcto lo que está pasando y bla, 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 y está hablando muchas cosas. Las cosas no están bien. Y qué bueno que no estén bien, porque eso solamente nos deja ver que Cristo Jesús viene de nuevo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Esto no se va a poner mejor, esto se va a poner peor. Entonces tenemos tiempos donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la idolatría tuvo un inicio, la idolatría tuvo un nacimiento. La idolatría comenzó en un punto muy particular. Y obviamente no es, de repente que tú ves a tu hijo que trae la estampita de Judas Tadeo. Ay, pobrecito, esa es la edad payasa, así son los chamacos. ¿Eso es lo que tú crees? Pero yo te pregunto, ¿cuántos de la edad payasa no mueve ese espíritu para ir a la iglesia de San Hipólito? ¿Cuántos? ¿Cuántos no mueve la guadalupana el 12 de diciembre? ¿Cuántos no mueve prácticamente Alá para ir al Medio Oriente? Muchísimos. O sea, no es cualquier cosa. ¿Cuántos no mueve? ¿Cuántas niñitas no mueve Justin Bieber? ¿Cuántas no mueve? ¿Cuántas no movieron los Beatles? ¿Cuántas no movió Pedro Infante? ¿Cuántos de esos no movieron todos aquellos que traes en tu corazón, niña? ¿Cuántos no mueven? Yo pregunto. Muchos, y tú piensas que es normal. Tú piensas, ay, es mi mamá que no me deja escuchar. Hijo, hija, si tú quieres te puedes ir al infierno, pero nuestro deber es decirte que no te estás metiendo a un terreno donde puedas salir ileso o ilesa. Realmente detrás de cada imagen hay un demonio. Entiéndelo, la idolatría tuvo un inicio. La idolatría no se dio en la idea de un grupo de nativos, de alguna manera, que emergieron de una caverna y de repente dijeron, vamos a idolatrar esta lámpara. No, la idolatría tuvo un comienzo. Y es aquí donde nosotros nos damos cuenta que esos ángeles que vieron a las hijas de los hombres se fueron tentados, porque las hijas de los hombres estaban muy guapas, estaban muy hermosas. ¿Te das cuenta, cristiana, cómo te debes de vestir? ¿Te das cuenta que no tienes por qué estar cayendo en el engaño del diablo, joven que estás aquí? Pensando que enseñando tus carnes es como vas a ganar marido. No, lo único que vas a ganar es que un fornicario ande tras de ti. Es todo lo que vas a ganar. Jamás un hombre espiritual se fijará en una mujer que está queriendo ganar esposo o esposa a través de sus sucias y pecaminosas carnes. Jamás. Mantente puro. Mantente en un estado casto y créeme, Dios ya tiene la parte que tú necesitas. ¿No tiene Dios cuidado de los pájaros del campo? Yo pregunto. ¿Quién, de acuerdo a lo que dice Job, le da de comer a los cuervos cuando ellos piden su comida? ¿No dice la Escritura que el Job dijo, tú le das de comer a los cuervos cuando ellos graznan y piden su comida? ¿No habría de darte tu esposo? Yo pregunto. El problema es que nosotros hemos arruinado nuestras vidas creyéndonos más sabios. Entonces nosotros tenemos que comprender qué fue lo que pasó. Estos ángeles prácticamente llegan a la ciudad. Ellos traen una misión, enseñarle a los hijos de los hombres porque están descarriados. Y hermanos,
El Génesis solamente nos deja ver 10 generaciones y brinca de versículo en versículo y agarra solamente unos cuantas hojas en este caso del Antiguo Testamento, pero realmente estamos hablando casi alrededor de 1500 años, si no es que un poco más. ¿Cuántas generaciones no pasaron? Entonces vemos que realmente se fue corrompiendo la raza. Por eso es que vemos aquí, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y esos ángeles son tentados, y entonces sucede, Génesis 6:11, que el Señor toma decisiones, porque obviamente esos ángeles entran a las mujeres, no para poseerlas, sino para tener una relación sexual, y empieza a haber hibridación, y en esa hibridación, fíjate lo que sucede, la Biblia dice que la maldad se comienza a multiplicar, 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo era la tierra? Llena de maldad. ¿Cómo era la intención de los hijos de los hombres? De continuo el mal. ¿Cómo no va a ser eso, hermanos, si en medio de ellos había gigantes? O sea, estamos hablando de seres que realmente no eran 100% humanos, ni tampoco 100% angelicales. Había una hibridación. Me ha tocado convivir con personas que vienen de provincia, y tú puedes ver, aunque hay pecado en sus vidas, la gran inocencia que hay en sus corazones. Pero me ha tocado convivir con personas más jóvenes, más chicas que yo, y puedes ver el gran mundo de maldad, que si lo dejas con un ciento de jóvenes te los corrompen así, rápidamente, por todo lo que sabe, por todo lo que habla, por todo lo que ha vivido, por toda la corrupción que sale de su boca. Entonces vemos ahí que de repente dice que empieza a haber nefilim, comienza a haber nefilim en esos tiempos. Y esos nefilim, prácticamente el nombre se le dio a los caídos. Dice que prácticamente ese nombre es a los que cayeron del cielo, a los que cayeron de la gracia. Y esos que cayeron de la gracia engendran gigantes. Y entonces nos damos cuenta prácticamente que la tierra, dice ahí el 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Hermanos, dicen los libros, los papiros antiguos, que los gigantes tragaban mucho, y dice que pecaron contra los animales, y pecaron contra las plantas, y al rato estaban tragando humanos, se los estaban comiendo. ¿Sabes tú que el canibalismo en nuestro tiempo, en algunos países, ha sido permitido? ¿Sabes tú que hay restaurantes donde sirven fetos de comida? ¿Lo sabes? ¿De dónde vendrá esa inspiración? Yo pregunto. De los mismos demonios. Ahora, no confundamos ángeles con demonios, son dos cosas muy diferentes. Y es muy importante que lo entendamos, porque vemos entonces que Dios, ¿por qué destruye la tierra? Ahí dice, se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Había mucha violencia. Estos híbridos estaban acabando con la raza humana. Ahora recuerda, en el Génesis 3 dice la escritura que se le había dicho a la serpiente, dice, de tu simiente tú le herirás en el calcañar, y la simiente de la mujer, ¿qué dice? Te herirá en la cabeza. Era obvio. Dios tenía que guardar esa profecía para que se cumpliera. Si Él permite que esos gigantes sigan existiendo, ellos hubieran acabado con toda la estirpe, ¿sí? Con toda la semilla de la mujer. Y no, estábamos esperando al Salvador, el cual es el objeto de nuestra adoración en esta noche, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta de algo. Prácticamente la tierra estaba siendo destruida, corrompida, y entonces se decreta el juicio, y viene el juicio sobre la tierra, y empieza a matar, dice la escritura, que murió toda criatura en la cual había aliento de vida. ¿No lo dice así? Viene y sucede esa situación. Ahora, hay un hombre, uno de los padres de la iglesia, Justino Mártir. Él de alguna manera escribe algunas cosas que son muy interesantes. Si tienes oportunidad de leer el libro, es el libro 1, y comienza a leer, tiene un pensamiento muy profundo Justino Mártir, y él comienza a decir lo siguiente. Él dice, pero los griegos y los poetas no sabían que prácticamente muchas de las deidades que ellos adoraban y de los nombres a los cuales ellos reverenciaban habían sido objeto prácticamente de posesión de los ángeles caídos y de su descendencia, dice Justino Mártir. Dice, porque todos y cada uno de ellos prácticamente habían tenido nombres muy particulares. Y dice que cuando de alguna manera, Justino Mártir cita que cuando de alguna manera
alguno de los ángeles le ponían nombre a alguno de sus hijos gigantes, prácticamente cuando ese moría, ese nombre venía a ser una deidad. Y dice el testimonio, la antigua descripción judaica dice que prácticamente cuando un gigante moría, dice, el espíritu salía que había en él, y dice, y literalmente ese espíritu se convertía en demonio. De ahí surgen los demonios. No es meramente, los ángeles están prácticamente confinados. Si tú te das cuenta, habla de ángeles que están en el Tártaros. Pero cuando vino Jesús, le hablaba a otro tipo de seres. ¿Te acuerdas cuando dijeron ellos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo dijo? Antes de tiempo. Dice, y le rogaban que no los aventase, ¿dónde? Al abismo. Es otra cosa. El abismo es una cosa, el Tártaros es otra cosa. Así como el infierno es una cosa y el lago de fuego es otra cosa. Entiéndalo. Entonces, vemos que esos espíritus salían y inmediatamente se convertían en espíritus inmundos. Ahora, la mitología de los griegos, hay una gran variedad de dioses. Y muchos de nosotros recuerdan cuando cruzamos la escuela y en la historia había una parte, en ese caso en el programa de la SEP, donde tenías que estudiar prácticamente esas partes. Hermano, te hablaban de mitología griega. Y muchas veces en los libros de español yo llegué a ver algunas lecturas de los niños que tenían que ver con ese tipo de mitologías. ¿Y qué vemos? Vemos solamente lo siguiente. Dice el libro de Isaías 37, por favor. Recuerda, la Biblia está inspirada, es la palabra de Dios. Y aunque no es un libro de crónicas, tiene su sección de crónicas, pero no es en su totalidad un libro de crónicas, ni es un libro de historia, ni es un libro de botánica, mas sin embargo, hermanos, cuando la Biblia cita puntos así muy particulares, es muy clara, muy precisa y muy contundente. Y dice el libro de Isaías, capítulo 37, verso 38, por favor, dice, aconteció que mientras adoraban en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adremelech y Sarecer le mataron. Ahí te da el nombre de una deidad. ¿Cómo se llamaba esa deidad? Nisroch. Presta atención. Ahí está una deidad. Vamos por favor al libro de Jueces 16:23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios ¿a quién? A Dagón, su dios. ¿Para qué? Para alegrarse. Ahí te citan el nombre de otra deidad. Primera de Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón, dice la escritura. Dos ídolos ahí, Quemos y Moloc, dos ídolos. Ahora entiende, de acuerdo a la tradición judía, cada que moría un gigante, el nombre que le había puesto el ángel, su padre, el que lo había engendrado, quedaba como algo perpetuo para que los hijos de los hombres pudieran adorarlo. Y me llama la atención porque recuerda tú cuando llegaron Pablo, y no recuerdo si fue Silas o fue Bernabé, cuando de repente sanan a una persona y los de la ciudad se agolpan y dicen, dioses en forma de hombres han descendido a la tierra. ¿Si has leído ese pasaje? Vamos a verlo. Es Hechos 14:11, por favor. O sea, esa historia de manera ancestral ya se conocía y de manera oral se había pasado. Y ellos, nadie mejor que esas culturas paganas, igual que los aztecas, sabían exactamente de lo que estaban hablando. Dice ahí, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanoica. ¿Qué fue lo que dijo? Dioses bajo la semejanza de hombres. ¿Qué dice? ¿No es la misma doctrina? ¿No es algo que ellos mismos tenían como una enseñanza? ¿No es algo que ellos mismos habían visto en la práctica? ¿Sí te acuerdas de la mujer que tenía un espíritu de pitonisa? ¿Te acuerdas? Y daba gran ganancia a sus amos, y que Pablo la reprendió. Hermanos, una vez que salió ese espíritu, ¿dónde quedó la ganancia? No hay tal ganancia. Entonces ningún artista sube a la fama a menos que tenga un espíritu que le pueda hacer famoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea, ningún artista de telenovela, de película de Hollywood o de Televisa puede ser popular. Vemos esta colombiana, una joven Shakira. Hermano, ves su historia y tú te das cuenta que Shakira era la desconocida.
Es más, se veía como de provincia, traía las trenzas y se veía como de provincia. Y de un momento a otro dio un cambio en su figura, dio un cambio en su look, dio un cambio en su boca, dio un cambio en su voz, en todo cambió. ¿Qué fue lo que pasó? Dioses en semejanza de hombres han descendido a la tierra. Los caídos, los nefilim. Y ellos tenían un objetivo. Entran a las mujeres, les engendran hijos. Ellos les ponen nombre a los gigantes. Y una vez que muere el gigante, prácticamente, hermanos, hay un pasaje en Isaías 26:14, por favor, vamos a verlo. Capítulo 26, verso 14, dice, vamos a leer desde el 13, proyecta el 13, hermano. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordamos de tu nombre. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, juntos, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. A ver, hermanos, ¿no se supone que los muertos van a volver a vivir? ¿Cómo van a volver a vivir? En la resurrección. ¿No es cierto que hay una resurrección, la de los justos? ¿Y hay una resurrección de los impíos? Entonces, ¿todos los muertos van a resucitar o no? ¿Los muertos van a volver a vivir un día o no? No está hablando de los hombres, está hablando de esa generación que engendraron los caídos, los gigantes. Y esos no van a tener resurrección. Esos sencillamente van a ser arrojados al lago de fuego. Es todo. Espíritus inmundos que serán echados juntamente con todos sus secuaces de Satanás al lago de fuego. Arder eternamente y para siempre. Dice, los castigaste. ¿Dónde los castigó? En el tiempo, prácticamente dice, los castigaste muy bien, están siendo castigados en el Tártaros, los ángeles caídos, dice, y destruiste. ¿Dónde los destruyó? En el tiempo de Noé, en el tiempo del diluvio, y deshiciste su recuerdo. Los hombres los han acuñado por un tiempo, los hombres los han tenido por un poco de tiempo, pero es solo por un poco de tiempo. Es muy importante. Hércules era uno de ellos, era un gigante. Y él sencillamente vino su recuerdo. ¿Y entiendes por qué nada más, en este caso Hollywood, saca una caricatura de Hércules? ¿Entiendes por qué? Es obvio, es el mismo espíritu, son la descendencia del mismo demonio. Y tú le compras la caricaturita de Hércules y se la pones a tu niño, ¿no? Y no entiendes el gran daño que le estás haciendo. Porque la idolatría tuvo un comienzo. Y eso fue cuando los caídos vinieron y engendraron, en este caso, sus criaturas, sus hijos, y les ponen nombres. Y cuando el caído, en este caso el hijo del caído, moría, obviamente salía, se convertía en demonio, y el nombre se perpetuaba en cierto tiempo. Y obviamente los griegos, muchos de ellos tienen, los antiguos griegos, un gran arsenal de nombres mitológicos, pero que no entienden que los mismos demonios habíanse apropiado de ellos, se los habían puesto como nombres y después los llevaron para que fueran adorados. Sigamos viendo dioses paganos. En el libro de Hechos, capítulo 7, verso 43. Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios. ¿Cómo se llamaba ese caído? Refán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Vamos por favor a Primera de Reyes capítulo 11 verso 32. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado ¿a quién? A Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y decretos, como hizo David su padre. Primera de Reyes 17:30. Las escrituras son tan cuidadosas para mencionarnos algunos nombres de esos antiguos espíritus rebeldes. Dice 17:30, Primera de Reyes, vamos a ver Hechos 14:12. Y a Bernabé llamaban ¿cómo? Júpiter. Y a Pablo ¿cómo le llamaban? Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces nosotros entendemos, ¿por qué crees que prácticamente Dios, cuando saca al pueblo de Dios, valga la redundancia, les cambia todo el calendario? ¿Por qué crees que hizo eso? ¿Si te das cuenta que el calendario judío no tiene los nombres que el calendario que nosotros tenemos? ¿Si te das cuenta? ¿Por qué será? Es obvio. ¿No dice? Huid de la idolatría. ¿No dice eso la escritura? ¿Te das cuenta cómo él no les permite que el pueblo judío se guíe por el sol, sino más bien les puso las fiestas de luna? Y eso para recordarles
Como decía el antiguo rabino, prácticamente entras en una luna llena, la cual es oscura, y dice, un judío, un arameo que salió de Babilonia, uno solo, así éramos. Y de ahí fuimos creciendo y entonces comienzas con el cuarto creciente. Y después vas con la luna llena, nos multiplicamos en Egipto, fuimos muchos y después viene el cuarto descendiente prácticamente, menguante. ¿Y qué vemos ahí? Vemos solamente que Dios nos está recordando de dónde saliste y a qué te puedo reducir. Yo te puedo hacer grande, pero a la vez también te puedo hacer polvo, para que no se nos olvide. ¿Sí me explico, hermanos? Porque Él lo que quiere es que nosotros nos guardemos de la idolatría. Entonces, cuando veas una marca que ¡pum!, explota y de alguna manera es muy popular y de alguna manera se vende y se compra y se hace y se deshace, toma en cuenta lo siguiente: qué raro que es el mundo que la acepta, qué raro que es el mundo que la promueve, qué raro que todo el dinero que se gana no se usa para extender el reino de Dios. ¿Sí me explico, hermano? Yo no estoy diciendo que no tomes Coca-Cola, yo no dije eso. Yo solamente te estoy diciendo que los nombres, de alguna manera, que tenían prácticamente aún los planetas, ellos los tomaron porque fueron inspirados por ángeles demoníacos que le pusieron esos nombres a sus hijos, los gigantes, y después cuando muere el gigante, obviamente ese nombre queda allí, y los hijos de los hombres, los demonios vienen y los engañan, y entonces terminan adorando lo que no es Dios. No sé si me explico, hermanos. Tengamos mucho cuidado, pero hay millones de religiones en el mundo entero. Y cuando tú ves que de repente, en este caso los enemigos de Dios, hablando del Medio Oriente, tú ves a Israel, una pequeña tripita ahí de país, ves a los egipcios, ves prácticamente a estos jordanos, ves a los asirios, ves prácticamente a estos que están acá, los descendientes de los palestinos, ves a todos ellos que están reclamando Jerusalén. Hermano, no están peleando realmente una tierra, un pedazo de tierra. Ellos no están peleando eso. ¿Sabes qué es lo que están peleando? Ellos están peleando a ser adorados. Es todo lo que están peleando, porque eso es lo que siempre pelearon. Ellos lo que están diciendo es, vamos a probar quién es Dios. Vamos de alguna manera a mostrar quién es Dios, porque imagínate que esa tierra se la dan a los árabes. ¿A quién terminarían adorando prácticamente en ese lugar? ¿Al Dios del cielo? No, hermanos. Es muy importante que entendamos. O sea, date cuenta. Pero de aquí en adelante, la idolatría la vas a ver. Y siempre ha sido así, en el ámbito religioso. ¿Por qué crees que hay muchas religiones? ¿Sí te das cuenta? La idolatría se centra en el ámbito religioso. Y muchos de alguna manera que se han separado, que se han abierto, que han fraccionado, de alguna manera asumen tener la verdad. Hermanos, no debemos de fraccionarnos. Debemos de acuñar la verdad de Dios. Debemos de alinearnos a la verdad de Dios. Pero obviamente vemos que hay miles y miles de religiones y obviamente detrás de cada religión siempre vas a ver una deidad. Pablo dice que los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, son las que luchan contra el reino de Dios. Y hermanos, es muy fácil caer en idolatría. Es muy sencillo volverse un idólatra. Puedes no tener ningún mono de esos, puedes no tener ninguna estampa de esas, pero si te llegas a amar más tú que a Dios, te convertiste en una idólatra. Y ahí está el problema. Porque entonces te puedes dar cuenta por qué la gente, sobre todo los que tienen dinero, terminan operándose quién sabe cuántas veces la nariz. ¿Por qué terminan operándose cuántas veces la cara? Y hay veces la cara les queda peor como la tenían. ¿Por qué? Su ídolo. Es obvio. Entonces, amadas cristianas, dejen de estarse arreglando cosas que no se deben de arreglar. Sus narices, sus mejillas, su pelo. No estoy diciendo que no se bañen, yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es tal cual Dios las mandó a la tierra. Denle gloria a Dios y que el mundo de afuera sepa, yo no tengo nada contra Dios. Estoy contenta como Dios me hizo a mí. ¿Sí me explico? ¿Y por qué no decirlo de los hombres que muchas veces están queriendo hacer pesas, están queriendo quién sabe qué tantas cosas, y los ves cómo se remangan la manga aquí para ver su pequeño... Hermanos, por favor, o sea, no traten de impactar a nadie, amados. Es importante que entendamos, se le llama idolatría.
Por eso se llama fisiculturismo. ¿Culto a quién? Al físico. Y hay un demonio detrás de ello también. ¿Dónde comenzó la idolatría? Ahí, cuando los caídos vinieron y engendraron hijos, ellos les pusieron nombres. Y después esos nombres, cuando murieron sus hijos, ellos prácticamente los llevaban para ser adorados. Amén. Amados, Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, su fama como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Lleno de gracia y de verdad. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y casi que recordando, los míos no los engendré en una pasión. Los míos no son engendrados por berrinches, ni tampoco para que se idolatren con sus nombres. Estos fueron engendrados del Espíritu Santo, y les dio autoridad de ser hechos descendientes de Dios. Ese es el título que tú tienes. Tú que eres salvo por la gracia de Cristo, tienes un título. Por eso te estoy diciendo, no trates de compararte a un artista perverso, no trates de compararte a un programa o a un proyecto americano caído, no te compares esas cosas. Tú traes un modelo, tú ya vienes diseñado. Cuando Cristo te salvó, Él renovó todo lo que hay en ti, Él cambió toda tu naturaleza, todo tu corazón. Aunque estamos en la carne, no militamos en la carne, dice la Escritura. Y aunque el viejo hombre está allí, mas sin embargo en el poder del Espíritu Santo lo sometemos y seguimos caminando. Dice ahí, no es pecado ser tentado. Dice que Cristo fue tentado, ¿no dice así? ¿Cristo fue tentado y por eso pecó? No, entonces vas a tener tentaciones sexuales, vas a tener tentaciones a amargarte, vas a tener tentaciones a sentirte mal porque otros supuestamente les va mejor que a ti. Vas a tener muchas tentaciones, pero yo te recomiendo que centres tu atención en el cielo, porque ese es el lugar a donde tú perteneces. Aquí vas de paso nada más para cumplir un propósito, ¿sí me explico? Y para tratar de ser una herramienta para atraer a los que son de Cristo y no han sido ganados. Es todo. Usa tu dinero, usa tu juventud, usa tus hijos, usa tu casa, usa tu carro, usa tu intelecto, usa todo lo que Dios te dio, nada más para eso, para traer gente para que se convierta a Cristo. Y después de ello, cuando tú mueras y tu espíritu salga, ten por seguro que no te convertirás en un demonio, sino antes bien dice la Escritura que tendremos la imagen y semejanza del Hijo de Dios. ¿Cuántos alabamos a Cristo? ¿Te das cuenta qué quería hacer el diablo? Él nunca iba a tener la imagen de Dios, por eso trató de engendrar cosas que tuvieran una imagen más allá de la humana. ¿Te das cuenta qué quería hacer el diablo? Quería de alguna manera perpetuar su descendencia. Hermanos, la descendencia de Cristo, dice la Escritura, que ningún reino vendrá a removerla, porque es un reino inconmovible. Hermanos, sí, eso es lo que tenemos que tener en el corazón, para que cuando estas fiestecitas que son como tortillas duras, el diablo venga a agitártelas en la cara, que tú le puedas decir, yo tengo una fiesta más excelente a la cual estoy esperando y tengo tantas ganas de llegar allá. Y no que te vayas como prostituta a revolcar un rato y al rato regreses pensando que estás bien con Dios. Discúlpame si son palabras fuertes, pero es una realidad. Estás cambiando prácticamente basura por oro. No. Nosotros tenemos una herencia, nosotros tenemos promesas ricas, nosotros vamos al cielo, no por lo que seamos tan buenos, sino porque el bueno de los buenos murió en la cruz del Calvario por nosotros. Niños, no permitan que el diablo les engañe. Adolescentes, no piensen que lo que sus ojos ven y codician y no pueden tener es algo como una meta para poder conseguir. Déjenme decirles, Dios da calles de oro, mar de cristal, vida eterna y un nombre que nadie conoce, dice la Escritura. Cosa grande. Muchas veces date cuenta, ¿por qué se pintan las paredes? Los hijos del infierno, los hijos de Satanás. Y entre más grotescos sean los nombres de las pandillas, ellos sienten que de alguna manera dominan más territorios. ¿Sí te has dado cuenta? Pintan la parda del vecino y a correr, nunca más se vuelven a presentar ahí. No es su territorio, es una maldad que están haciendo, porque ellos quieren perpetuar su nombre, ¿no es cierto? El tuyo va a estar escrito con letras de oro en el libro de la vida, y ese sí va a ser perpetuado, y nadie te lo va a remover de ahí.
y vas a ser reconocido en el cielo. ¿Sí me explico? Padece ahora, sufre ahora, soporta la afrenta. Y si tú no tuviste la culpa y te agredieron, pasa por alto la ofensa. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Una cosa es real. Date el lujo como aquel hombre que dice que era un hombre potentado y de repente iba con su hija, iba al centro comercial y de repente en esos centros comerciales que tienen puertas que dan vueltas, hermanos, como los torniquetes, pero una puerta así como que entran 5 y se va dando vuelta, unos salen y otros entran. Y iba para entrar y de repente sale un grosero y ¡pum! Arroja la puerta y le pega al señor y se va para atrás. Y la hija lo voltea a ver. ¡Papá! ¿Tú, el gran político, vas a dejar que ese hombre te haga eso? El hombre se levantó, se acomodó el sombrero, se sacudió. Dijo, de tiempo en tiempo me permito ese tipo de gustos, hija, vamos a seguirle. Tenía el poder, tenía la autoridad, podía ir y ponerlo en su lugar. Pero él dice que de tiempo en tiempo se daba ese tipo de gustos. En otras palabras, no hay tiempo para perder. Sigamos con los ojos puestos en la meta, en el galardón, la vida eterna. Vida eterna. Muchos han caído de la gracia porque fueron enviados a enseñar a los ignorantes y resulta que fueron conquistados por un hombre carnal o por una mujer pecaminosa o por una droga barata que solo quita un poquito la depresión y después te cobra la factura. Es la misma historia, la misma historia. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol que no haya sido y que ahora se presente. Tenemos el libro más seguro, la palabra profética que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro. Pecas cuando no la estudias. Tengo la impresión en mi alma, tengo la impresión de estas verdades en mi corazón y me deleito y me gusta y quiero leer y quiero seguir leyendo y quiero seguir estudiando, porque es vida. Dijo él que las palabras que él nos había hablado eran espíritu y eran vida. ¿Sí me explico, hermanos? Y cuando voy, investigo, cotejo y de alguna manera estoy metido en estas cosas, solamente me doy cuenta de una cosa: cada vez estoy más convencido que estamos en la verdad. Cada vez estoy más seguro, no tengo que regresar a Egipto porque hay un gran caos, hay grandes ruinas en Egipto. ¿Qué voy a buscar a Egipto? Yo pregunto. Cuando todo lo tengo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén. Póngase sobre sus pies. ¿Será esta nuestra última reunión? No, todavía no. De miércoles sí. Amén. Gloria a Dios. ¿Todavía no? Póngase sobre sus pies. Viendo agonizar el 2016, hermanos, tomemos fuerzas. Realmente el pueblo está agitado, hermanos. Realmente se están mandando mensajes por todos lados, porque la gente está espantada por lo que está pasando en el país. No se auguran buenos tiempos. Doblemos las rodillas y oremos al Cristo de gloria, hermanos. No es la gasolina la que nos sostiene, sino el que creó el petróleo, el que creó la tierra, el que creó prácticamente la forma en que se fosilizaban los huesos y se creaba el petróleo. Amén. Tú hoy sabes que no estás bien y sabes que tienes ídolos. La televisión es tu ídolo y no la puedes dejar. Y sabes que debiste de haberla dejado, pero la vuelves a agarrar. Y cuando pasas enfrente de ella, sudas copiosamente. Y sabes que de ahí no sale nada bueno. Aunque tu carne dice, pero me entretiene, me hace sentir bien. Quiero decirte una cosa. La idolatría comenzó en un punto muy particular. Y el propósito era desviar la adoración de Dios y atraerla a sí mismo. Y vemos a Satanás en Mateo 4 decir: todo esto te daré si postrado me adorares. Así es que, jóvenes, dejen de estar buscando lo que este mundo produce, porque lo único que terminarán haciendo es estar dispuestos a vender su alma al diablo y adorarle por unas cuantas monedas o un poco de placer pasajero. Adoren al Dios vivo y verdadero, que les dará vida eterna. En el nombre de Jesús, oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, si hay una vida, un alma que hoy, Señor, reconoce que su idolatría es su trabajo, que su idolatría es la mujer ajena, Señor, con la que anda, Señor amado, engañando a su esposa, que su idolatría es su berrinche, Señor, con el que siempre navega, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que perdone su pecado. Señor, perdona, Señor amado, su osadía, su necedad, por causa de sus tinieblas. Te pedimos en el nombre de Jesús que pueda recibir luz, Señor amado, en esta noche, para poder adorar al Dios vivo y verdadero, Señor. Rompe la influencia que hay sobre nuestros jóvenes, Señor.
Padre, el poder que hay inclusive en algunos niños, en el nombre de Jesucristo, Señor.